por ejemplo, el proyecto, podemos poner pavimentación de calle. Y descripción, pavimentación de la calle, que podemos poner Benito Juárez. Juárez. Okay. Bien, eso sería lo correspondiente a la descripción, o podemos poner un poquito más si queremos. Periodo de diseño, vamos a poner que nuestro periodo es de 20 años. Y aquí anotamos el espesor de la losa, o sea, lo que nosotros vamos a suponer que es el que nos va a soportar el tráfico vehicular, o sea, las cargas que le va a inducir el tráfico. Entonces voy a poner, por ejemplo, 8 pulgadas. 8 pulgadas equivalente a 8 por 2, 8 por 4, 24. Bueno, voy a poner 9, por decirlo. Modo de ruptura. El modo de ruptura, acuérdense, es la resistencia del concreto a la flexión. Entonces aquí vamos a poner que es de 48, equivalente a 650 libras por pulgada cuadrada. Dovelas, sí va a tener dovelas. Bermas, le vamos a decir que no vamos a considerar. Y aquí me dice que introduzca el módulo de reacción de la subrasante. O bien puedo obtenerlo a partir de correlación con CBR. Entonces voy a poner que no lo hice directamente, sino que lo hago con correlación. Y entonces pongo el valor aquí de CBR, o sea, el valor relativo de soporte de la capa subrasante. Voy a anotar, por ejemplo, que el BRS para la capa subrasante es de 8. Y el espesor de la subbase sería también supuesto, ¿sí? Voy a considerar que es de 15, entonces estamos hablando de 6 pulgadas. A ver si nos resulta, ¿no? Obviamente que va a ser sin tratar, va a ser una sola capa de 6 pulgadas. Hago la aclaración que puedo yo transformar las unidades, ¿no? O sea, el sistema inglés, perdón, el sistema internacional, o aquí en este caso estamos hablando con el sistema inglés. Bien, entonces estos son los datos del material y del concreto. Aquí tendríamos el concreto, tenemos lo que viene siendo la resistencia de la subrasante y tenemos el espesor donde se va a apoyar la losa de concreto. Factor de seguridad, bueno, vamos a considerar que es una calle, entonces esto no lo vamos a incrementar, pero aquí tenemos manera de ponerle 1.1, 1.2, 1.3, según el nivel de circulación del camino. Ya saben ustedes que si es una autopista de tráfico pesado, pues podemos incrementar el factor de seguridad. Si son autopistas donde va a tener un tráfico moderado, bueno, le podemos poner 1.2 o 1.1. Aquí lo vamos a poner con esto, ¿no? ¿Sí? Bien, aquí tipo de ejes, aquí son ejes simples, también podemos tener eje en tándem y tenemos en eje en trídeme. ¿Sí? Acuérdense que este es el eje simple, es un solo eje con 2 llantas, 2 ruedas, una en cada extremo, o puede ser eje simple doble, ¿sí? Que también lo podemos considerar aquí. Y aquí anotamos nosotros el número de repeticiones esperadas, que obviamente aquí en este caso, en el software,
no me lo calcula, sino yo tengo que calcular. Entonces, la carga tiene que ser en kips. ¿Sí? Aquí está. Y obviamente que a menor carga, lógicamente el número de repeticiones se incrementa muchísimo, ¿no? O sea, porque son vehículos ligeros. Yo voy a considerar que estos son los esperados, ¿no? Sí, los que estoy considerando. Y luego me voy con eje tándem. Aquí serían, aquí anoto lo que viene siendo los ejes en tándem. O sea, la carga es más pesada, obviamente. ¿Sí? Ustedes lo pueden visualizar, el ejemplo. Y tenemos el número de repeticiones esperadas. ¿Sí? Número de repeticiones esperadas en el periodo correspondiente de diseño, que son 20 años. ¿Sí? Aquí tengo los. Y me voy con el Gentride. Aquí en este caso, considerando que no existe, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Podemos tener aquí, podemos tener valores para tener en eje Gentride. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí están los valores que nosotros tenemos que anotar. ¿Sí? Aquí damos valores, por ejemplo, yo puedo poner 10 y aquí anotaría el número de repeticiones. O sea, el número de repeticiones esperadas en el periodo de diseño para este tipo de carga. Yo puedo poner, por ejemplo, vamos a decir que sea más o menos equivalente por esto y aquí está. Ya anoté este número de repeticiones y aquí sucesivamente puedo poner la carga. Acuérdense que la carga se anota de menor a mayor. Y a mayor carga, lógicamente el número de repeticiones es menor porque las cargas son más pesadas. Cuando son más ligeras, pues el número de repeticiones es mayor. Y más que nada cuando son vehículos ligeros. ¿Por qué? Porque la carga es menor. Entonces, esta es la parte del software donde nosotros le damos lo que viene siendo el tránsito, o sea, los datos de tránsito. Esto obviamente está sujeto a consideración, ¿sí? Porque tenemos una tasa de crecimiento, tenemos lo que viene siendo un periodo de diseño, y pues todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Bien. Seguimos aquí, barra de anclaje, diámetro de barra es 3 octavos. Puedo tener modificaciones, 1,5 o 5 octavos. ¿Sí? Voy a dejarlo, por ejemplo, de media. El acero, puedo poner 420 megapascales, que es equivalente a 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado. El ancho de carril puede ser de 305, 335 y 365. Voy a poner, por ejemplo, 335. Y está. Todo esto son los datos que yo requiero. ¿Sí? Ahora sí, lo que procede es calcular, aún viendo. Ya el programa está calculando. Ya me lo calculó. Y me dice, el espesor de la losa son 9, o sea, yo lo que supuse, ¿no? 9 pulgadas. 9 pulgadas, ¿cuánto es en centímetros? ¿Cuánto es? 9 pulgadas, 9 por 2.5. 86. ¿Cuánto? 2.86. Ok. Entonces, ese es el espesor que yo supuse. Estas son las propiedades que yo anoté. ¿Sí? Modo de ruptura, 650. Y aquí me da un K del conjunto entre lo que viene siendo la subrasante y la subbase. Ya me lo calcula directamente. Aquí son 214 libras por pulgada cuadrada. Bueno, aquí debe ser pulgada cúbica, ¿no? Y periodo de diseño 20 años. Fíjense, pero el porcentaje de fatiga me da 1,29. Porcentaje de erosión 10.53. ¿Estará bien el proyecto? ¿Estará bien el diseño? ¿Qué me dice? ¿Está sobrado o está bien?
me da 1.29 en 20 años, 1.29% de fatiga. ¿Cuánto es lo máximo que puede soportar la losa para decir que ya se fatigó? 2.5 o 3, ¿no? ¿Cuánto? No, para que se 2. fatigue. ¿Ustedes hasta cuándo se pueden fatigar? ¿Al 10% o al 100%? Al 100%. Claro, al 100%. O sea, cuando ustedes alcanzan el 100% de fatiga, obviamente ya caen desvanecidos. ¿Sí? Cuando todavía apenas tienen 10%, pues están todavía tranquilos, ¿no? O sea, no hay ningún problema, todavía aguantan. Entonces, aquí en este caso, más o menos es algo similar. Vean, tenemos 1.29. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que este espesor está sobrado o le hace falta? Que está muy sobrado, bro. Exactamente, está sobrado. Bueno, entonces, aquí la ventaja que tenemos es que no lo podemos hacer ya, o sea, no lo hacemos en forma manual, sino directamente lo repetimos. Es decir, esto se mantiene, pero ahora voy a cambiar esto y lo voy a poner, por ejemplo, 6 pulgadas, por ejemplo, ¿no? 6 pulgadas vienen siendo 15 centímetros. Y calculo, vean, porcentaje de fatiga, me da una cantidad muy grande, ¿no? Prácticamente el pavimento, si lo consideráramos con 6 pulgadas, para este nivel de cargas, tanto simples como en tándem, pues obviamente rebasó. Y vean, es muy alto. Entonces, quiere decir que 6 pulgadas no es. Vamos viendo, entonces, la ventaja que tenemos es que lo podemos cambiar a 7 y calculamos. Vean, ya el porcentaje de fatiga ya cambió, ¿sí? Ya no es tan alto. Y porcentaje de erosión da 125 y aquí es 1276, todavía está muy alto. Bueno, pues entonces lo que hago es, vamos poniendo 8. Calculamos y ahora me da 43.41 y 36.21. O sea, todavía aquí con 8 estoy sobrado, ¿sí? Entonces puedo hacer lo siguiente. Digo 7.5. 7.5 calculo y no me resulta. Miren, 218 y 67.3. Entonces 7.5 no es el valor adecuado. Vamos poniendo, por ejemplo, 7.8. Calculamos y vean, 82.25 y 46, 82.25. O sea, estamos todavía no al 100%, pero tendremos 7.8. 7.8, ¿cuánto sería en centímetros? $19.81. Entonces quiere decir que con 20 centímetros estaríamos un poco adecuados, ¿sí? Para el número de repeticiones que nosotros vamos a esperar, ¿sí? O sea, ya nos da el valor. Entonces todavía pudiéramos pues bajarle un poquito y tener el valor, el porcentaje de fatiga, pues todavía más o menos pongan el 100%. Pero 7.8, si lo vemos, si lo transformamos, vamos a ver si lo transformamos aquí. Aquí me da ya la transformación. Vamos viendo, aquí está. Espesor de la losa son 19.8 centímetros. Quiere decir entonces que el espesor de la losa podría ser 20 centímetros, ¿sí? Y me aguantaría muy bien. Entonces mi diseño está adecuado. O sea, todavía aquí en porcentaje de erosión estoy sobrado. Aquí me faltaría todavía un 18%, quiere decir que no hay ningún problema. Todavía si lo incremento a 20 centímetros, pues con mayor razón me daría un porcentaje de fatiga menor. Por ejemplo, aquí vamos viendo, si yo lo pongo, por ejemplo, a 200 milímetros, vamos viendo, fíjense, baja el porcentaje de fatiga a 67.88. Pero lo estoy haciendo pensando de que mi cimbra, al momento de colocar
el concreto pues es más adecuado, ¿no? Y lo estoy haciendo en función también de los procesos constructivos que existen. O sea, tengo que remitirme a lo que existe de valores de cimbra, tanto metálicos como de madera, que se da en el argot de construcción de la gente que se dedica a rentar o hacer todo este proceso para, obviamente, tener el proceso constructivo, ¿no? Entonces, quiere decir que estoy bien, o sea, no hay ningún problema. Me da los 20 centímetros el espesor de losa y todavía me dice que la longitud de barra de anclaje son 85 centímetros, la separación entre barras es de 120 centímetros, o sea, la separación entre una barra y la otra, y la longitud son 85, quiere decir que voy a embeber 42.5 en cada parte de la losa, ¿no? Bien, aquí está, viendo esto que sería el text, me da manera de que lo pueda imprimir. Puedo guardarlo, puedo salvarlo, o sea, lo salvo en alguna parte de mi documento con el texto punto text, y ya lo puedo presentarlo en lo que corresponde al diseño, ¿no? El dictamen técnico que yo estoy haciendo, el procedimiento técnico que estoy realizando. Me hace un análisis de sensibilidad para ver si pudiera yo manejar diferentes valores. Pero en nuestro caso, bueno, aquí me dice que abra el archivo para desplegarlo. Y ya puedo salir. Si tengan alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto, le decía, este es el sistema inglés, perdón, el sistema internacional, y aquí sería en el sistema inglés. ¿Sí? ¿No hay preguntas, dudas? ¿Dónde lo cambió el sistema, profe? El sistema, ¿dónde lo cambió? Aquí abajo. Aquí está el sistema inglés y aquí está el sistema internacional. Y aquí me cambian las unidades. Aquí me cambia a milímetros, a megapascales, aquí a megapascales por metro, megapascales, milímetros, y aquí serían centímetros. En cambio, si lo hago en el sistema inglés, me lo pone en libras por pulgada cuadrada, en pulgadas, y aquí sería todo en pulgadas. Análisis de sensibilidad, vamos a ver. Aquí está lo que le decía. El espesor de losa, en función, lógicamente, vean, más o menos estamos en nuestro rango. El espesor de losa, si es de 8, todavía tenemos este porcentaje de fatiga. ¿Sí? Para nuestro caso fue de 7 y fracción, pues tendríamos más o menos por acá. Modelo de ruptura. Bien, eso sería lo correspondiente a este software. Los software, ustedes saben, son muy sencillos. Simplemente hay que darle los datos adecuados, convenientes, para que el software nos refleje valores que sean congruentes.
En este caso, pues estamos considerando que pues el espesor de losa es más o menos congruente. Entonces, ya la cuestión es presentar, o sea, cuando ustedes le dicen, diseñame este pavimento rígido, bueno, pues ustedes pueden decir ya en función de la capa de desplante, o sea, el terreno natural, y decir, bueno, vamos a colocar 20 centímetros de espesor. Por ejemplo, si yo digo 20 centímetros, vean ustedes, va a cambiar el porcentaje. Si yo digo 20, serían 6, voy a considerar que serían 7, bueno, 8 pulgadas, ¿sí? Y vamos viendo, vean, baja la fatiga, por el solo hecho de ponerle 2 pulgadas de material de su base. El pavimento o la losa se va a practicar menos, me da 46.05. Por ejemplo, yo podría decir entonces que en lugar de 7.87 pudiera colocar otro valor, ¿sí? Por ejemplo, si digo 7, a ver, nada más, no me da, entonces, obviamente es 7.5. Fíjense, con 7.6 estamos al límite, o sea, aquí tenemos el 10% más. Todavía con 10% pudiera salvarse, ¿no? Pero sería punto 4. Claro, punto 4 de pulgada, punto 4 pulgadas serían 8 milímetros. Entonces no tiene caso que arriesguemos, mejor pues damos lo que habíamos comentado, ¿no? 7.9. Y pues tenemos un porcentaje de fatiga pues que realmente está a tope. Siete. 7.7 todavía aguanta. 9.85. Entonces, no es cuestión de ver la cuestión económica, ¿no? Y también, vuelvo a mencionarlo, lo que existe en el mercado de simbra. Si nosotros vamos a tener nuestras simbras y las vamos a construir, bueno, pues habría que ver si es conveniente con ese espesor según el procedimiento que estamos notando. Bien, pues no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. ¿No profe, entre qué rango de porcentaje de fatiga deberíamos andar? Debe estar entre 80 a 110. O sea, todavía pudiéramos aceptar un 10% más de fatiga. Aquí en este caso, por ejemplo, si yo fuera muy rígido y que realmente tuviéramos los elementos, miren, por ejemplo, aquí me da con 7.6, me da 110, pudiera yo pasarlo. Entonces, 7.6, perdón, pulgadas, si lo transformo a, serían, fíjense, no hay mucho, 193 milímetros. Fíjense, lo que pesa un pequeño espesor de losa, ¿no? ¿Sí? Que afecta la fatiga. Aquí le decíamos 7.6, me daba 110. Con 7.7 ya baja la fatiga. Y no es mucho. Por ejemplo, 7.6, si yo le doy 7.7, fíjense, baja y estoy bien, o sea, no es 193, ahora vamos a ver cuánto daba aquí, 196, 3 milímetros, fíjense, 3 milímetros de espesor hace que el porcentaje de fatiga suba más. Si yo diera aquí, por ejemplo, 7.5,
7.5, estamos viendo, calculo, y ya, obviamente ya se pasa, ¿no? 7.5 en unidades, o sea, con 19.1 centímetros se supone que no me cumpliría. ¿Por qué? Porque el porcentaje de fatiga rebasa el límite de 110. Entonces aquí definitivamente lo que hay que hacer es, pues obviamente, subir el espesor. Subimos el espesor y esto va a bajar. O sea, entonces, aquí obviamente tenemos que estar jugando con estos dos valores, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo digo que todo esto es lo esperado, si yo a este valor le doy, por ejemplo, 25 años, vamos viendo, 25 años, lógicamente que estos valores tienen que cambiar, ¿no? Sí, pero vamos considerando que son los mismos valores que resultaron. 25 años, calculo, y no me da con esto. Voy a poner, por ejemplo, otra vez, pongo 200, calculo, y fíjense, periodo de diseño 25 años, considerando las mismas repeticiones esperadas, me da 47.89, o sea, está sobradón, ¿sí? O sea, y lo que hice fue, obviamente, incrementar el periodo de diseño. Pero incrementar el periodo de diseño implica que este también se va a incrementar. Porque el número de repeticiones está en función del factor de crecimiento, ¿sí? El FCT. Que el procedimiento está anotado por ahí, ¿no? Bien, entonces, le decía, aquí hay manera de texto, lo salvamos y después lo podemos abrir el documento para, o bien lo guardamos y después lo podemos imprimir o manipular, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya sea con el logo de la empresa, etcétera, ¿no? Aunque este es un software de apoyo nada más, pero pudiera en un momento dado ustedes apoyarse en él para sacar un diseño. Sí, un diseño que generalmente los diseños de pavimento no son muy comunes, o sea, se presenta en una ocasión y listo, y ya hay que trabajar en él. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense bien, ahí viene una tarea. Sí, todavía no le he dado de alta. Digo, perdón, sí está bien. Aquí está, fíjense bien. Sí, les voy a dar oportunidad de que copien según sea la letra de su apellido. Entonces, en su letra de apellido, si es A, pues el TDPA va a ser 7.191, o sea, el tránsito de promedio anual. Vamos a considerar que la carretera va a ser de 2 carriles, o sea, 1 en cada sentido. Y carretera de 2 carriles. Vamos a ver, carretera de dos carriles. Bien, entonces, según sea la letra de apellido, por ejemplo, de la A a la C, el TDPA que ustedes van a considerar va a ser este. Y van a notar ustedes el tipo A, B, C2, C3, T3S2, T3S3 y T3S2, R4. Entonces, el TDPA va a ser este, ¿no? Y el porcentaje de vehículos tipo B va a ser 4.6. Este es el porcentaje.
6.9 el C2, 3.8 el C3, 8.8 el T3S2, 2.9 el T3S3, T3S2R4 van a ser 2.9. Fíjense bien, entonces sumamos sumamos estos y le restamos a 100 y el resultado me va a dar aquí el tipo A. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es la suma de esto? ¿Cuánto sería? 4.6. 4.6 más 6.9 más 3.8 más 29.9, profe. ¿Cuánto es? 29.9. Menos 100. $70.1. Sería el tipo A. ¿Sí? O sea, entonces ya tenemos el tipo A. Entonces, ese sería el porcentaje de vehículos ligeros. Tipo A2, tipo A, AP. Sí, 70.1. O B, 4.6. De tal manera que la suma de todo esto sea el 100%. ¿Sí? Entonces, los que tienen apellidos de la letra A, B y C van a tener este TDPA para su trabajo. La letra D a la F va a ser 7.486. Y hagan lo correspondiente, lo mismo, suman esto y le restan a 100 y tendrían aquí el valor. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto es? $68.1. 68.1. Y así sucesivamente, ¿no? Sí, pero los que corresponde a la letra de su apellido, hagan eso, ¿no? O sea, pongan el tipo A, B, C2, C3, T3S2, T3S3, T3S2R4 y van a anotar estos valores, suman, le restan a 100 y lo van a anotar aquí en tipo A. Los datos va a ser en general, ¿no? Para todos, lo mismo. Modo de ruptura van a ser 48 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a considerar una enzima C de 350. Y un módulo de reacción de subrasante de 12. Tasa de crecimiento, 3%. Y van a diseñar ustedes para 15 años. En el método de la ASTO van a considerar estos datos. Transferencia y el drenaje. Entonces, si alguien puede capturar pantalla para efecto de pasarlo a sus compañeros. Nos volvemos a... Profe, tengo una duda con respecto al programa. Ajá. ¿Ese programa lo tenemos que descargar nosotros? Sí, usted lo tiene que descargar. ¿Cómo se llama? Decía que ese lo pueden ustedes ver, ahorita les paso, vamos a ver, aquí está. Aquí en el método de la PSA, aquí en este archivo, viene la liga para que ustedes lo puedan entrar y lo puedan descargar. Si es que es posible que lo descarguen, ¿no? Yo sé que sí lo pueden hacer. Ok. Sí, es que ahorita, como a los 15 minutos ingresé a la clase, no alcancé a ver eso. Sí, aquí en el método de la PSA viene la liga para que usted lo pueda descargar.
Muy bien, profe, gracias. Pueden apoyarse entonces con los datos correspondientes que les había mencionado. No sé si todos copiaron sus números. ¿Alguien faltó? No alcancé yo, profe, ¿lo puedo poner, por favor? Ok, voy a volver a ponerlo, ¿no? Ya ahí voy. Voy a volver a poner la tabla. Aquí está, ¿sí? Entonces, dependiendo su letra de inicio de apellido, va a ser el TDPA. Y ahora sí, ustedes le decía, por ejemplo, aquí en este caso habría que sumar, restarle a 100 y poner aquí el valor, los que le faltan, ¿no? A ver si me podían ayudar aquí en este caso, ¿cuánto sería? El OA. $70.8. 70.8, ok, 70.8. Le estoy facilitando el trabajo para los que tienen esta letra, yo estoy de apellido. En el caso de JM, J la M, ¿cuánto sería el valor? Recuerden que la suma de todo tiene que ser el 100. $6.9. Ok, 6.9.0. Sí. La siguiente. Si me da chance de hacer la última. 1 más 7.2 más 5.5 más 6. $66.8. 66.8. De la R, la T. 5.5. 6.9 más 3.8. Y este me resultó $6.8. ¿cuánto? 68.0. Ok. Aquí tenemos entonces ya los porcentajes, ¿no? Sí. Si alguien puede sacar una copia, pues lo puede hacer, ¿no? Pero los datos que ustedes van a obtener va a ser según su apellido. Y estos son en general para todos. Sí, modo de ruptura, 48, hay que transformarlo a libras por pulgada. Por pulgada cuadrada. El F' hace 350. El valor de K, o sea, el módulo de reacción, es de 12. O bien, si quieren trabajar ustedes, si quieren trabajar con BRS, pueden considerar que sea de 8. 8% de la subrasante o desplante, ¿no? Natural. Entonces, esto podría ser más o menos algo ligado, ¿no? Si quieren. Ya ven que hay una tablita por ahí en el ejemplo que entran con el BRS y pueden obtener valor de K ya directamente en libras por pulgada cúbica. ¿Sí? De no ser así, bueno, si no quieren trabajar con esto, pues trabajen
con este valor, trasládenlo a libras por pulgada cúbica y ya. ¿Sí? Bien, aquí también el tasa de crecimiento del 3% y periodo de diseño 15 años. Vamos a hacer para eso, ¿no? Otra vez, carretera 2 carriles. Entonces, los formatos que tenemos ahí a la mano, les puede servir a ustedes para apoyarse, para hacer entrega de la tarea. Según esto, vamos a... Pues le decía, aquí están los elementos, aquí pueden apoyarse mucho, pavimento rígido según la UNAM, y tenemos estos, el método de la PCA. Vuelvo a repetirlo, este es manual utilizando nomogramas, este es utilizando lo que viene siendo la hoja de Excel, este es el método de la PCA, pero manual, y lo mismo que vimos ahorita en el software, pero esto es manual, o sea, hacerlo utilizando nomogramas. Ya aquí tendríamos el procedimiento, el manual para utilizar el software, ¿sí? Aquí tenemos los formatos en los cuales ustedes se pueden apoyar para realizar el método de la PCA, ¿no? Aquí está el formato de apoyo, vamos viendo. Formato de apoyo de repeticiones. Formato de apoyo para el cálculo de repeticiones de carga esperada, ¿no? Aquí está. Y luego formato para determinar el diseño de pavimento según la PCA. Es una hoja de Excel en la cual ustedes pudieran más o menos apoyarse en lo que viene en el ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿sí? En los dos. Y este viene siendo el formato para determinar el diseño de pavimentos. Está en la hoja. Voy a tratar de despegarla, a ver si se ve. Si no, lo volvemos a compartir. Un poquito para abrir. Pero pues, ustedes lo pueden descargar rápido. Bien, aquí pues esta tarea está considerada como un examen, ¿sí? Dice, en base a los datos proporcionados de tráfico y su distribución, ya lo vimos, el TDPA y la distribución tipo A, B. En el B pueden considerar ustedes B3, si lo quieren ver de esa manera. ¿Sí? Entonces se observa. ¿Se observa? No, profe. No se observa la hoja. No. No, ok, voy a dejar compartir y volvemos otra vez a entrar. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues muy sencillo, aquí el TDPA es el valor que les di, ¿no? Lo anotan aquí. Tipo de ejes, sencillos, tipo de vehículos. Es importante considerar que en los vehículos pesados, el B, el C2
2, el C3, vamos a considerar de nueva cuenta que el 80%, fíjense bien, el 80% son vehículos cargados y el 20% vehículos vacíos. ¿Ya notaron? En el ejemplo viene 70 y 30. Aquí lo vamos a considerar 80 y 20. El factor de sentido, vamos a poner 1, factor de carril 0.5, el TDPA inicial, acuérdense que vamos a multiplicar el TDPA por el porcentaje, por el factor de carril, y vamos a anotar aquí el TDPA inicial. ¿Sí? ¿Puede volver a repetir? Y como no, repito, vamos a considerar cargados 80%, vacíos 20%. Y entonces lo que tenemos que hacer es, según el tipo de vehículo, recuérdense, se remiten ustedes a los pesos de los vehículos. Inclusive viene ahí en el ejemplo, viene los valores correspondientes, ¿no? Entonces, el tipo de vehículo sería A, la carga, pues vamos a poner aquí el 80%, ¿sí? Sencillos. Por ejemplo, en el tipo A es 2 ejes, carga de 80, perdón, aquí vamos a poner en vehículos tipo A, vamos a considerar que son el 100% de nueva cuenta, ¿no? ¿Sí? Pero ya del C2, del tipo B, C2, C3, etcétera, vamos a considerar que el 80% son vehículos cargados, 20% vacíos. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Pues es el porcentaje del TDPA, ya lo anotamos aquí, ¿no? Por ejemplo, no sé, los que tienen la letra A, ¿cuánto era el porcentaje de los vehículos tipo A? ¿Alguien de la letra A? O cualquier letra, pues, ¿qué porcentaje de vehículos tienen tipo A? 70.1. Ok, 70.1, entonces aquí van a poner 70.1 o 0.7, como quieran, 0.701. Factor de vehículos cargados, pues esto sería lo que vamos considerando, ¿no? Sí. Factor de sentido, vamos a poner 1, factor de carril, 0.5, pero aquí es 0.5, aquí es 1. Y el TDPA inicial, pues sería de nueva cuenta el TDPA por el porcentaje, por el factor de sentido, por el factor de carril, me daría este valor. Y luego vamos a considerar el coeficiente de crecimiento. Y el coeficiente de crecimiento lo consideramos con esta fórmula. Tenemos ¿cuánto es la tasa de crecimiento? El Tasa de 3%, crecimiento, el 3%. 3%. Ok, aquí tendría 1 más 0.03 elevado a la, ¿cuánto? ¿A la cuánto lo vamos a elevar? 15. A 15, muy bien. Le vamos a restar 1 y lo vamos a dividir entre 0.03. El resultado lo vamos a multiplicar por 165. Y ese valor lo vamos a anotar aquí. Y pues obviamente lo arrastramos, ¿no? Va a ser el IN. Este peso, por ejemplo, el eje sencillo aquí es de 1 tonelada, lo transformamos a kips, o sea, a libras. Aquí sería 2.2 kips. Y el número de repeticiones en la vida útil va a ser el TDPA inicial, ¿sí? Que es el 9 por el 10. Repito, el número de repeticiones en la vida útil es el TDPA por el factor de crecimiento o el coeficiente de crecimiento de tránsito. Y lo anotamos aquí. Y ahí sencillamente aquí tenemos sencillos y después vamos a tener, por ejemplo, El peso
Sí, El peso nos lo va a dar en toneladas, pero lo tenemos que convertir a kips. exactamente, lo transformamos a kips. El ejemplo viene por ahí, ¿no? Se pueden ustedes apoyar en el ejemplo. O sea, tenemos la carga y lo podemos anotar en kips. O sea, la carga en toneladas y lo transformamos a kips. Y esto es lo que nos va a interesar, el número de repeticiones en la vida útil. Si ustedes recuerdan, vimos el número de repeticiones, por ejemplo, en el método, en el software, es lo que anotamos ahí, número de repeticiones según el peso de kips y según tipo de eje. Entonces ahí hay que identificar bien lo que viene siendo los ejes sencillos y los ejes en tándem y los ejes en trídem, ¿sí? Para anotar lo correspondiente a, y si es necesario hacer más rayas, pues ustedes lo pueden hacer. Profe, ¿ese Sí. ejemplo en qué archivo viene? Viene, ahorita lo voy a mostrar, voy a dejar de compartir. Viene aquí, en el complemento de diseño de pavimento rígido. Aquí en este caso. A ver si lo puedo visualizar. Entonces, y este formato es el que tenemos aquí, es este, ¿sí? Este es el formato para determinar el número de repeticiones de carga, y este es este, ¿sí? Donde se hace una conclusión, donde ordenamos el número de repeticiones. Aquí vamos viendo, voy a ver si lo abro para que ustedes lo visualicen. Lo voy a abrir para tenerlo como, por una pequeña explicada otra vez, ¿no? Ahora que se nos y ver lo que vamos a cambiar. ¿Me lo abrió? Está tardando un poquito para abrir. Pero ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Eso ustedes ya lo abrieron. Me abrí varios archivos. A ver si me parece que ya lo abrió. Aquí está. Voy a editarlo. Voy a dejar de compartir para otra vez volverlo a subir. Entonces, este es aquí. Está bien. Es el formato que le digo que está. Vean, el peso es cargado o vacío. Entonces aquí ponemos cargado, cargado, vacío, vacío, para efecto de poner el porcentaje, ¿no? Aquí está en el factor de vehículos cargados. Aquí está. El factor de vehículos cargados, recuerden, vamos a considerar para el tipo A, vamos a considerar 1, o sea, el 100. Y para el tipo del B a los otros van a ser de 0.8. Aquí nada más van a cambiar. Sí, 0.8 y 0.2.
prácticamente esta misma tabla va a ser la misma, ¿no? Sí. Estos valores, estos tres, lo único que van a cambiar es este. Y lo que para ustedes va a cambiar sería esto. O sea, es muy sencillo, ¿no? Sí. Todo esto va a cambiar porque ustedes tienen otros datos, valga la redundancia, ¿no? De lo que dice alguien por ahí. Van a tener otros datos. ¿Sí? Nada más, por ejemplo, otros no va a aparecer. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepan la configuración de los vehículos para determinar cuándo son sencillos, cuándo son en tándem y cuándo son trídem. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso se está mencionando que son R4, bueno, S2 es tándem, aquí T3 es tándem. ¿Mande? ¿A qué se refiere con otros? ¿Otro tipo de vehículos o...? Sí, otros que sería, no sé, a lo mejor vehículos articulados, pero que son camiones. ¿Sí? En nuestro caso, yo les puse que no hay otros, si ustedes observan. Nada más tenemos tipo A, B, C2, C3, T3S2, T3S3 y T3S2R4. Es lo único que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces ustedes no van a poner esto. No va a aparecer en esta tabla. Entonces les decía, por ejemplo, el B3 es eje sencillo, ¿sí? El delantero, y el trasero es tándem. Otra vez se repite porque es tándem. Y el peso, obviamente, vamos a considerar estos pesos para que usted no batalle. Acabó su pantalla, no se mueve. ¿No se mueve? No. trabajo. Vamos viendo. Ahora sí. ¿Ya se Está ve? trabado el Excel, profe. Porque yo lo estoy viendo bien. Entonces voy a dejar de compartir para volver otra vez a compartir y checarlo. A ver. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. Lo que me interesa aquí, ¿sí? Los tipos de carros, de vehículos, perdón, ¿van a ser Sí. lo mismo? Vamos a agarrar el mismo. Sí, lo mismo vehículo, lo mismo, Ok. nada más que ya no va a aparecer otros. Esto ya no va a aparecer. Otros no vamos a poner, pues no vamos a los del A, B. Exactamente. Ok. Sí. Prácticamente, miren, les estoy diciendo lo mismo. O sea, aquí va a cambiar, este valor va a cambiar. Va a cambiar esto. ¿Sí? Y obviamente va a cambiar esto, va a cambiar esto. Esto y esto permanece igual. ¿Sí? Obviamente esto va a cambiar. Entonces, si ustedes checan, no hay ningún problema, va a ser lo mismo. A final de cuentas, lo que me va a interesar es esto. Miren, va a ser un resumen. No sé si se queda claro esto, cómo determinar el número de repeticiones de la vida útil. Es simplemente hacer un resumen del número de repeticiones según el peso en Gibbs, para después pasarlo al otro formato. Sí, queda claro esto cómo obtenerlo. ¿Me puede explicar, por favor? Ok, muy bien. Fíjense bien, sencillos, 22, me da 63.107, ok. Vamos viendo. Los vehículos que tienen una carga en KISS de 22, voy a checar, hasta aquí nada más son sencillos, ¿no? De aquí en adelante son tándem. De aquí hacia arriba son sencillos. Entonces tengo KISS 22, voy a ordenar de mayor a menor, o como ustedes quieran, de menor a mayor, pero se ordena de mayor a menor. Entonces vamos viendo la mayor carga, 22, aquí está 22. Me da 63.107, ¿verdad? Este valor, acuérdense, ¿cómo se obtuvo? Bueno, simplemente es el valor correspondiente de el TDPA, lo multiplico por su porcentaje, ¿sí? Lo multiplico por el factor de vehículos cargados, lo multiplico por el factor de sentido.
y eso me daría el TDPA. Este TDPA lo multiplico por esto y me daría este valor, este de 63.107. Ok, 22. El siguiente valor en rango sería el de 12.1. Vamos viendo, 12.1. Aquí está, vamos buscando 12.1. Me da, súmenle, 157.767 más 63.107. ¿Van sumando? Más 26.699 más 50.971 más 29.126 más 14.563 y serían todos. ¿Y eso me resulta cuánto? Espero que hayan sumado. ¿Sí? 342.253. Pues según esto son 342.233. Según la suma que se tiene aquí. ¿Sí? Pero ese es el procedimiento. La suma de los números de repeticiones que se van a esperar de esa carga, de esta carga, de 12.1, 12.1, 12.1, y así sucesivamente. El siguiente valor en descenso sería 8.8. Entonces, sumo este valor, más este valor, más este, más este, más este, ¿sí? Y me daría, según esto, 119.626 repeticiones que se esperan de esta carga en el periodo de diseño. Y así sucesivamente voy poniéndole hasta llegar hasta 1.8. El mínimo valor que sería este, 1.8 me da 0, no hay más, no hay más, no hay más, 1.8, 0, entonces tengo 0, ahí. Con 2.2, pues me da ese máximo valor, son 5.957.020, resultado de la suma correspondiente de los valores que tienen este valor de 2.2 y así sucesivamente, ¿no? No sé si queda claro. Y hago lo mismo con Tandem. ¿Preguntas, dudas? Profe, en donde había dicho que el 0.7 iba a ser 0.8, Sí. siempre los 0.7 van a ser 8. En Así la es. tabla. Sí, en la tabla va a ser 0.8 en lugar de ser 0.7. Y los que sean 1. Bueno, eso es diferente. Ah, ok, ya. Entonces, Sí. en la de arriba, en la tipo A, es de 1, ¿se queda así? Sí, en esto sí, ese 1. Si vamos a considerar que son vehículos, o sea, son los vehículos ligeros, pues vamos a considerar que van cargados siempre. Ok. Ya de vehículos de carga, como son los autobuses y lo que viene siendo los vehículos, los camiones, lo vamos a considerar con ese porcentaje. ¿Sí? En el trabajo que nos está dejando, pues, tipo sencillo y te vamos a usar el otro tipo, ¿no? El tipo de eje. Sí, ¿qué tiene? Eso vamos a poner de los otros también, ¿no? En el trabajo Sí. nuestro. Vamos a usarlos Sí, también. claro. Ok. Sí, lo que yo les anoté, lo que ustedes anotaron por ahí, sus porcentajes. Ok. No, nomás esa duda para estar seguro bien. Ok. ¿Más preguntas, más dudas? Sí, profe, respecto a la tarea del día de hoy, la pregunta número 5. Sí, ¿qué se trata? Ya, pues ayer dictó unos valores. Sí. Esos valores que vienen siendo. Es el número de vehículos que vamos a considerar. Es el número de vehículos. Ok. Entonces usted tiene el peso del vehículo del eje. Ajá. ¿Verdad? Entonces lo divide entre el valor patrón, lo eleva a la cuarta potencia. Ese valor, ese porcentaje o ese valor que le resulta, lo multiplica por el valor que le di. Ok. Y le daría el eje equivalente de ese vehículo. Y por eso le digo que el formato
ustedes lo elaboran. Ponen tipo de vehículo, el número de eje o el tipo de eje, ya sea sencillo o en tándem, y ya le ponen el valor correspondiente de eje equivalente. Que es el 8.2 toneladas por, sí, que es el que lo van a trasladar a ese peso. Ok. Aunque los pesos ligeros me parece que es 6.2, 8.2, y para vehículos pesados me parece que es de 15. Sí, vamos viendo, voy a verlo. Entonces el valor que nos dio, ¿qué dijo que era? El número de vehículos. Sí, el número de vehículos, exactamente. Entonces, para determinar el número de X equivalentes, tendría que sumarlos para todo ese tipo de vehículos. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Los pesos que vamos a tomar, profe, Sí. van a ser ¿de qué tipo de camino? No, ustedes lo consideran el peso que hemos dado, ustedes lo pueden tomar de aquí, de ejes equivalentes, aquí. Aquí está en este archivo. Aquí viene por ejemplo, en B no sé cuántos vehículos le dije, en C2, en C3. Y esto ustedes lo pueden tomar aquí. Vamos a ver. Me imagino que ahí viene el ejemplo, ¿verdad? Sí, aquí viene, no viene el ejemplo, sino más bien vienen las equivalencias. Por ejemplo, voy a ver si lo rescato. Si me da chance. Correlaciones, aquí está. Voy a ver si lo despliega rápido. Tarda un poquito, pero ahorita lo veo para ver. Claro, no sé si existe otra pregunta por ahí. Le decía, por ejemplo, lo correspondiente a los procedimientos de ensayo, pues ustedes lo pueden apoyarse en los videos o se pueden apoyar en la información que pueda estar en Google, según la pregunta que le estoy haciendo. Por ejemplo, el equivalente de arena, ¿qué es el equivalente de arena? Si acaso no tienen muy claro qué es el equivalente de arena, pueden entrar a Google y hacer esa pregunta y ya les va a decir. Y ya ustedes pueden dar respuesta a lo correspondiente, ¿no? Entonces, el equivalente de arena muestra con una relación entre lectura de arena, entre lectura de arcilla. Y luego después hay otra pregunta que se relaciona con el BRS. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es? Otra pregunta es el modo resiliencia. ¿Sí? El modo resiliente es el modo resiliente, ¿cómo se obtiene? Si es un valor constante o no. Sabemos que ese valor no es constante. Pero Sí, en lo que abre el archivo volvemos a entrar, ya se le va a acabar el tiempo. ¿Mande? En lo que abre el archivo volvemos a entrar, le digo, porque dice que ya se le va a acabar el tiempo. Todavía tenemos 5 minutos. A ver si me da chance de abrirlo y darles explicación con respecto a esto, aunque ustedes lo pueden abrir, ¿no? Y ver esa correlación que existe para determinar el número de ejes equivalentes, la suma de ejes equivalentes con respecto a esos valores que yo les di. Hay que abrir. Pues lo... Bueno, entonces, mientras no abre, le decía, ya tenemos todo lo demás, aquí está, ¿no? Fíjense, pues ahorita vamos a dar un pequeño entre con el diseño de pavimentos flexibles, que es la última parte del curso. Y también
voy a hacerles hincapié en que los datos que les estoy dando para el cálculo del diseño de pavimentos rígidos va a ser también los mismos valores, sí, de TDPA para el caso de pavimentos flexibles. Despegar. Entonces, estos valores van a ser los mismos, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta, en consideración. Vamos a ver otra vez. No quiere despegar. Bien, no sé si mientras despliega tengan alguna otra pregunta. ¿Tengan otra pregunta al respecto? ¿No la hay? Le decía, en base a los datos personales de tráfico y su distribución, propiedades del concreto, ya lo habíamos establecido, ¿sí? De 350 de F+C, el modo de ruptura de 48 y el valor de la subrasante. Tasa de crecimiento, ya había mencionado, 3%, periodo de diseño un 15%. Van a realizar el diseño de un pavimento rígido mediante los métodos establecidos por la AASHTO, o sea, el método UNAM, y la AASHTO, el método de Excel, y la PCA, para efecto de que ustedes hagan un comparativo. Suba la memoria de cálculo en archivo PDF para su evaluación. Ese es el examen, ¿sí? Este lo vamos a empezar a recibir a partir de mañana. Mañana hasta el martes, ¿sí? Y el diseño de pavimentos flexibles lo vamos a explicar a partir de el lunes, ¿sí? Para a ver si podemos concluir lunes y martes, 2 días, podemos terminar ya con nuestro curso para que ustedes puedan realizar otras actividades, ¿sí? Y pues ya salir de vacaciones. ¿No hay preguntas, dudas? No. Muy bien, entonces vamos a pasar a el método de diseño para pavimentos flexibles, ¿sí? Vamos a ver previamente. Editar. ¿Ya se va a cortar, profe? Sí, ahorita volvemos a entrar, ¿no? Ya para entrar a la última sesión. Órale. Esta última sesión la grabamos, ¿no? Las anteriores no me da oportunidad porque es muy lento para la grabación, pero esta sí, la última sesión la grabamos para verificar quiénes se quedan y quiénes no se van, ¿no? Entonces la asistencia la considero al final. Entonces si no están, la borro porque aunque es automatizada, de todas maneras la puedo eliminar. Bueno, entonces esta sí la vamos a grabar. Vale. Aquí está. This meeting is being recorded. All right. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con la cuestión de los diseños de pavimentos diseño de pavimentos flexibles.
Bien, vamos a entrar a ver los métodos para diseñar los pavimentos flexibles. Y nos vamos a remitir al método de la Facultad de Ingeniería, el método de la UNAM. Se denomina este método de la UNAM. Y nos vamos a remitir con el mismo ejemplo de la carretera San Blas el Fuerte, así como lo hicimos en forma para el caso del diseño de pavimentos rígidos. Entonces, en este caso lo vamos a hacer utilizando este mismo procedimiento, pero para pavimentos flexibles. Aquí está. Bien, este es el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ya se dice, desea monitorear el tramo que une las poblaciones de San Blas y el Fuerte, ubicadas al norte del estado de Sinaloa, y tenemos aquí la ubicación. Según los datos, ¿sí? Los datos que les proporcioné prácticamente son estos, ¿no? Sí. Y lo retomé. Entonces aquí viene en los aforos, por ahí viene un archivo que está al inicio, que ustedes lo pueden también descargar, donde están los datos viales que se generan en determinados periodos que la Secretaría lleva a cabo, ¿no? Aquí está la explicación de lo que significa cada uno de los vocablos o símbolos que están en esto, ¿no? Por ejemplo, el TA, tipo de estación, SC, sentido de circulación, etcétera. Entonces, aquí en este caso, el sentido de circulación, bueno, el tipo de estación es 3, que es después del punto, o sea, cuando se ha tomado sus datos. SC, sentido de circulación, aquí para nuestro caso va a ser el 0 para ambos sentidos. Entonces dice, también se puede ver que para el caso que se estudia, después del punto, el tipo de estación corresponde a estación ubicada inmediatamente después del poblado de San Blas, y SC quiere decir que TDPA corresponde al tránsito en ambos sentidos. Entonces los porcentajes de vehículos son estos, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos anotado. Y el tránsito aéreo promedio anual es de 1.343, que hemos considerado en el caso de pavimentos rígidos. Chequen, por eso es que les mencionaba que los datos del TDPA van a ser los mismos para el caso de pavimentos flexibles. Nada más que vamos a ver un poquito de diferencia, ¿no? Bueno, tenemos procedimiento de cálculo. El primer paso que tenemos que realizar es el cálculo del tránsito equivalente acumulado. Fíjense, hay una pregunta por ahí, me parece que es la 10 o no sé, que es suma de L. ¿Qué significa suma de L? Aquí está. Se define el tránsito equivalente acumulado como el número de aplicaciones de una carga estándar producida por distintos tipos de vehículos durante N años. Esta es la definición de suma de L. Para calcularlo se utiliza la siguiente expresión. Aquí está. Suma de L es suma de ejes equivalentes para el tránsito unitario, o sea, para un día, por el TDPA, por un coeficiente de distribución de crecimiento del tránsito. ¿Sí? Esa es la forma como se determina, que en realidad es lo que nosotros calculamos cuando determinamos el número de repeticiones, ¿sí? Número de repeticiones esperadas, cuando calculamos, por ejemplo, el CT. Ese es un coeficiente de acumulación del tránsito al cabo de N años de operación con una tasa de incremento anual igual a R. Bueno, para nuestro caso, por ejemplo, el 3%, el número de años, el 15. O
¿sí? Es lo que vamos a considerar. Aquí únicamente vamos a tomar en cuenta, ahora sí, en lugar de tomar el módulo de ruptura, que es la resistencia que tiene el concreto, ahora vamos a considerar BRS, pero de diseño. ¿Sí? El cálculo de BRS lo podemos hacer en función del valor relativo de soporte. Ya ustedes, pues obviamente, saben la definición de BRS, cómo se obtiene BRS, para qué sirve BRS, etcétera, ¿no? Sí, ya tenemos ese concepto, ¿no? De BRS. Aunque ahora ustedes tienen que calibrarse si se abocan al diseño de pavimentos flexibles, utilizando métodos mecanicistas, pues tendrían que familiarizarse con el módulo de resiliencia. Y ese módulo de resiliencia, obviamente, lo podemos obtener en función de BRS, o sea, una correlación que existe al respecto. Pues aquí tenemos el valor de BRS que se espera, ¿no? En el campo. Este valor de BRS es el que vamos a tomar en cuenta para nuestro diseño. Este BRS es el que se determina en el laboratorio. Y aquí consideramos un coeficiente de variación. En nuestro caso, podemos considerar un nivel de confianza del 80%. Bien, entonces, en función de esto, calculamos los espesores equivalentes. Dice, por último, el espesor equivalente acumulado sobre cada capa de pavimento se obtiene en las distintas gráficas en función de BRS y del suma de R de acuerdo al nivel de confianza deseado. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, el 80%, el 60%, depende, ¿no? Y vamos a determinar el espesor equivalente, que es en función de un coeficiente de resistencia estructural. En el caso nuestro, vamos a considerar este coeficiente para el caso de asfaltos 2 y para el caso de base, subbase, subrasante, vamos a considerar 1. Únicamente donde consideramos es 2 en asfaltos, ¿sí? De tal manera que este valor por este va a ser el espesor equivalente. Y entonces, para determinar realmente cuánto vale el espesor real, pues sería el espesor equivalente entre el valor del coeficiente de resistencia. Ya conocidos los espesores equivalentes acumulados sobre cada capa, y es lo que les mencionaba, se determina el espesor real que vamos a tener. Entonces, el valor del coeficiente de resistencia estructural, le decía, para el caso A, para carpeta de riegos, A vale 2, para carpeta de concreto asfáltico, y A es igual a 1 para materiales estabilizados mecánicamente en bases y terracerías. O sea, para su base, subrasante, consideramos que A es 1, y para el caso de carpeta de concreto hidráulico, consideramos 2. Y luego, finalmente, los espesores reales se obtienen tomando en cuenta los espesores mínimos establecidos en las especificaciones. Vamos viendo qué nos dicen los espesores mínimos establecidos en las especificaciones. Por ejemplo, subrasante. El espesor mínimo me tiene que dar de 30 centímetros. Si me resulta menor de 30 centímetros, obviamente el espesor que vamos a considerar es de 30. Si me resulta más de 30 centímetros, entonces el espesor va a ser ese valor que me resultó, ¿sí? Para el caso de subrasante. Subbases, el espesor mínimo es de 15, ¿sí? Si me resulta un espesor menor, va a ser de 15. Si me resulta un espesor mayor, pues va a ser ese valor que da. Si da 20, pues sería 20. Si da 25, pues sería 25. Pero si me da 10, el espesor mínimo sería de 15. Bases, el tamaño máximo el espesor mínimo es de 15. Sí, igual, lo mismo que vamos a considerar. En este ejemplo, ¿sí? Me dice que los valores de BRS para base fueron de 90, subbase 60, subrasante 13 y el terreno de desplante 5. El nivel correspondiente de variación son estos, ¿no? Lo que lo vamos a considerar.
Para el caso de base, vamos con el punto 2, para su base punto 25, para su rasante punto 28 y para terreno explante es punto 30. De esta manera que al momento de determinar el RS de diseño, pues sería 90 multiplicado por, lo tenemos, por 1 menos punto 84 de B. Vamos viendo, por ejemplo, punto 84, vamos viendo, punto 84 por vamos aquí, por punto 2 menos 1, me da ese valor por 90 y me da 74.88, lo anotamos aquí como 75. ¿Sí queda claro ese valor? ¿Cómo resultó? Sí. Sí, o sea, es 1 menos 0.84 por B, multiplicado por el BRS, ¿sí? Y este sería el BRS de diseño que vamos a considerar. Bien, ya tenemos el BRS, o sea, el BRS viene siendo el indicativo de la resistencia del material, de los materiales correspondientes, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a, obviamente, a considerar, vamos a ver, aquí en este caso, nada más previamente, ¿no? A reserva de ahorita mostrarles la gráfica donde se obtienen los valores de diseño correspondiente, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo los espesores resultantes. Esto es unas gráficas que la UNAM ha emitido para poder realizar el espesor correspondiente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me dice que la figura 8.4 con un Q de 0.7, o sea, un 70% de confianza, se obtienen los espesores de la manera siguiente, que viene siendo aquí 9 centímetros de carpeta, 8 de base, 13, 24. Estos valores, obviamente, el espesor mínimo es de 15, ¿no? ¿Sí? El espesor de su base es 15 y el espesor de su rasante es de 30. Pues no cumple, ¿no? Tendríamos que remitirnos con los espesores mínimos. ¿Sí? Aquí sería 30, 15, 15 y nos daríamos con 9, porque el espesor mínimo es de 5. Entonces aquí los espesores me dice aquí, que son los espesores correspondientes, y las capas me quedarían así, 5, 15, 15 y 42, que es el valor que resultó al final. ¿Sí? Vamos viendo cómo es que resultaron estos valores. Remitirme al mismo ejemplo, no se les olvide la tabla que mencionamos. Pues estamos en ahora sí, vamos viendo el formato para la obtención de suma de ejes equivalentes. Formato UNAM para la suma de ejes equivalentes. También hago referencia de que existe un software que facilita el cálculo correspondiente del diseño de pavimentos. Este software ustedes lo pueden descargar del IMT.
IMT, o sea, el Instituto Mexicano de Transportes. Ahí está, lo pueden ustedes remitirse, decir software de diseño de pavimentos del IMT, lo van a desplegar y ahí les dice el procedimiento que siguen para poder descargar este software. Pero aquí, este es el formato. Aquí están. Vean que es muy similar, ¿no? Muy similar a lo que nosotros hemos visto. Nada más que aquí, vuelvo a repetir, me da los coeficientes de daños, ¿sí? Coeficiente de daños para según el tipo de vehículo y las profundidades. Para Z igual a 0, para Z igual a 15, para Z igual a 30 y Z igual a 60. ¿Sí? Son valores que nos dan para determinar el número de ejes sencillos equivalentes de 8.2 toneladas. Entonces aquí me lleva de la mano, ¿no? Para determinar esto. Miren, composición del tránsito tipo A, aquí, lo que ustedes, ya los datos que ya les di, ¿no? Aquí cargados, vacíos. Aquí ustedes van a cambiar nada más, en lugar de ser .7 van a poner .8, .3, .2. Entonces, la composición del tránsito, ¿sí? Que sería el valor este de .0, por ejemplo, .849 por 1 me daría este valor. En este caso, por ejemplo, sería .065, lo voy a ver un poquito más, aquí está, .065 por .7 me da este valor. .065 por .3 me da este valor. Aquí me dice 2 por 3. .065 otra vez por .7 me da esto. .065 por este valor me da esto. ¿Sí? Y luego tengo estos valores. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este valor o .84 por .004. Me va a dar este valor. Voy a poner aquí menor. Ok, aquí está. Entonces, .84 por .004 me da este valor. Y otro valor pues serían 0. ¿Sí? .045 por 1.99 me daría este valor. Este por este me da este valor. Este por este me da este valor. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí. Sí. Ok. Y entonces, obviamente, la suma de todo esto tiene que ser 1. O sea, el 100%. Y la suma de todo esto tiene que ser también 1. Entonces, los ejes equivalentes para tránsito unitario sería la suma de todo esto. Todo esto es la suma. Sería este valor. Sí. Para cada profundidad. Muy bien. Ahora, número de años de servicio. Bueno, porque en este caso sería 10. Tasa de crecimiento, estamos colocando 7.5. Coeficiente de distribución para el carril de proyecto. Aquí en nuestro caso, recuerden bien, aquí estamos considerando que es de 4 carriles. Aquí nosotros vamos a considerar nada más 2 carriles, vamos a dar el .5, ¿sí? Y tasa de promedio anual, pues es el valor que ya tenemos a la mano. Entonces, ¿cómo obtenemos el CT? Pues simple y llanamente utilizamos primero utilizamos esta expresión, ¿sí? Que sería 1 más .075 elevado a la 10 menos 1 entre .075 por 365 me da 5.163.68. Y ahora, ¿cómo resulta este valor de 537? Pues multiplicamos este valor que tenemos aquí por el CT, ¿sí? Y me daría esto. Igual sucede con este valor, con esto me da esto y así sucesivamente. Tengo el CT, que ya lo calculé, y ahora la suma de ejes equivalentes, pues sería la suma de este valor
perdón, sería multiplicar este por esto. ¿Sí? Es 12 por 13 por 14. Y me daría esto. 1.216.000 sería la suma de ejes equivalentes. ¿Sí? Entonces aquí sería la suma. DDPA en el carril de proyecto, pues es 1.000, ¿qué fue? 1.343 por 0.4, me da este valor. ¿Sí? ¿Y queda claro? ¿Alguna pregunta con respecto a este formato? ¿No hay? Es muy semejante al que nosotros vamos a utilizar para utilizar el método de la UNAM. Entonces, lo que nos interesa a nosotros determinar esto, suma de L. Suma de L. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Por el momento no, profe. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Vamos viendo ahora. Ya tenemos lo que viene siendo suma de L, suma de ejes equivalentes acumulados en el periodo de diseño. Vamos viendo ahora dónde lo vamos a utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Sería, vamos a ver dónde lo utilizamos. Tenemos esto y nos va a dar ahora las gráficas que requerimos, dependiendo obviamente el nivel de confianza. Y estas serían las gráficas que la UNAM tiene. Aquí está. Este es para unir con ese punto 7, miren. ¿Cómo se utiliza esta gráfica? Fíjense. Lo que nosotros vamos a hacer realmente es graficar en los valores de suma de L. Aquí, en esta gráfica. Por ejemplo, en nuestro caso, la suma de la gráfica que obtuvimos fue esta. Esta para z igual a 0, para z igual a 15, para z igual a 30 y para z igual a 60. Entonces tenemos para 60, aquí está el valor, para 30, para 15 y para 0. Entonces nuestra gráfica sería esta. Esta es nuestra gráfica hipotética que resulta de suma de L, ¿sí? Con un nivel de confianza de 0.7. Entonces, esta gráfica la vamos a utilizar, o sea, hagan de cuenta que es la curva que obtenemos, curva de resistencia, es esta. Ahora, en la parte superior tenemos BRS, ¿sí? El BRS de diseño, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan los valores correspondientes para el caso de subrasante o el caso de terraplén. ¿Cuánto era? ¿Nadie se acuerda? Bueno, aquí vamos a considerar, por ejemplo, que es de 4. Aquí tenemos 4, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos esta gráfica? Aquí en la parte superior de RS. Entonces, entramos con 4 e interceptamos nuestra curva, ¿sí? La curva me resulta un espesor equivalente de 54. O sea, yo requiero para tener una resistencia para que me aguante el material en un espesor de 54 centímetros
encima de esta capa, de la capa de terrapleno, de subrasante, ¿sí? Enseguida tengo, por ejemplo, para el caso de subrasante 5, me vengo y obtengo el valor correspondiente del espesor, ¿sí? En este caso sería 42. Entonces, mi espesor de subrasante sería 54 menos 42, me daría 12. ¿Sí? O sea, yo requiero 42 centímetros que esté encima de la subrasante. Y luego tengo 10, me daría 30, por ejemplo. Entonces, el espesor que estaría encima de la subbase sería de 30 centímetros. Entonces, 30 menos 42 sería el espesor equivalente de subbase. Yo tengo, en el caso de la base, era 90, 75, aquí está, 75, entro y me da alrededor de 9. O sea, yo requiero un espesor de 9 centímetros por encima de la base para que me dé la resistencia. Entonces, por eso es de que tengo 9 centímetros encima de la subbase, pero un espesor equivalente. Aunque el valor correspondiente que resulta sería de 4.5, porque acuérdense que para carpetas el coeficiente es 2, entonces sería 9 entre 2, me daría 4.5. Entonces el espesor de la carpeta sería de 4.5, pero me dicen que el espesor mínimo de carpeta es de 5, por eso es de que estamos anotando un espesor de carpeta de 5, ¿sí? Entonces aquí me daría 9, sería de 30. Aquí, por ejemplo, tengo, bueno, aquí a lo mejor cambié, sería 17, 9, entonces tendría un espesor de 8 centímetros de base, ¿sí? O sea, son valores muy pequeños que no corresponden a los espesores mínimos. Por lo tanto, en el diseño de la UNAM me tendría que remitir a los espesores mínimos, ¿sí? Para el diseño de los espesores de las capas que van a conformar el pavimento. Subrasante 30 centímetros, subbase 15, base 15 y carpeta serían 5. Y ese sería mi diseño que yo voy a obtener para nuestro caso que requerimos para la suma de ejes equivalentes acumulados, que aquí está, ¿no? Esta gráfica, vuelvo a repetirlo, es suma de ejes equivalentes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda acerca del método de la UNAM. Es determinar suma de ejes equivalentes y graficarlos en los formatos que la UNAM tiene, ¿sí? Dependiendo los valores que tenemos. Recuérdense que teníamos para Z igual a 0, Z igual a 15, 30 y 60. Entonces graficamos los valores. Para Z igual a 0, tendríamos aquí el valor de buscar el suma de L, ¿no? Me parece que era de 1 y fracción. Aquí lo buscamos. Aquí tenemos, por ejemplo, 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6. Entonces aquí sería 1 por 10 a la 6. Aquí tendríamos el punto. Para el caso de Z igual a 15, pues buscaríamos el valor correspondiente de suma de L. Para 30, buscar el valor de suma de L. Aquí, por ejemplo, me daría alrededor de, no le llego al 10 a la 6, ¿sí? Y luego para 60, pues tampoco llego al 10 a la 6. Sería un valor de 7 por 10 a la 5, más o menos sería el valor de suma de ejes equivalentes. Y lo que hago después únicamente es seguir la trayectoria que tienen las curvas. Lo mismo. Aquí lo voy punteando y sigo la misma forma de la curva. Y ya después lo que voy a hacer es, con los valores de BRS que tengo, determinar espesores equivalentes.
Empiezo con el terreno de terreno natural y veo cuánto es el espesor que yo requiero para que me soporte esa carga que se va a transmitir. ¿Sí? Y así voy haciéndolo por cada una de las capas, hasta llegar a lo que viene siendo la carpeta de concreto asfalto. Puede seguir el método UNAM, o sea, es muy sencillo. Únicamente lo que tenemos que hacer es graficar la suma de L, que ya determinamos, y calcular, obviamente, o en forma adecuada, lo que viene siendo los DRS críticos. Ya está complementado lo que viene siendo, aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de confianza del 60, ¿sí? Tenemos otra gráfica para un nivel de confianza del 70, o sea, es libre, para que ustedes lo puedan utilizar en un momento dado. Nosotros vamos a utilizar para el 80%, ¿no? No se les olvide. Entonces vamos a graficar nuestra curva, ¿sí? Que lo voy a dejar de tarea para que ustedes me determinen con el formato que vimos ahorita, me determinen el suma de L, ¿sí? Suma de L. Con los valores de una vez para que vayan adelantando en el diseño. ¿Sí? Para la siguiente clase me calculan ustedes suma de L para que yo poder graficarlos aquí. Graficarlos y que pues ustedes ya tengan una idea más o menos de cuánto les va a resultar el valor del espesor de diseño. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica que vamos a utilizar, el 80%, no se lo olviden. Tenemos para el 90%, y aquí tenemos nosotros lo que viene siendo los coeficientes de daño, ¿no? Aquí tenemos para igual a 0, 15, 30 y 60 según el tipo de vehículo. Tenemos para el tipo A las camionetas, los pick-up. Aquí tenemos los B2, que estos podrían ustedes apoyarse para determinar los pesos, ¿no? Y pueden ustedes considerar, por ejemplo, el camino tipo B o dependiendo, porque también hay que ver qué tipo de camino hay que considerar. Tenemos el B3, tenemos el B4, el C2, según el tipo de camino, ¿no? Camino A, camino B, camino C. Vean los valores que son un poco diferentes. Los coeficientes, bueno, relativamente parece que son los mismos. Los coeficientes de daños. Tenemos el C3, así sucesivamente, y aquí lo podemos encontrar. Entonces pueden ustedes apoyarse en estas tablas para determinar los pesos, ¿sí? El vehículo. Bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Tenemos todos los pesos correspondientes. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. No se les olvide para el día de hoy, se vence la tarea. Yo empiezo a calificar ambas tareas a partir de mañana, ¿no? Por lo tanto, el día de mañana no vamos a tener clases. Le vamos a dedicar a esto y por un compromiso que tengo, no voy a dar clases el día de mañana. Vamos a vernos de nueva cuenta el lunes. ¿Sí? Muy bien, profe. Ok, profe, hasta el lunes. Bien, entonces el lunes nos vemos. Cuídense y pues vayan haciéndole todo lo posible por el diseño de pavimento no rígido. Voy a configurar para que esté libre a partir de mañana. Ya ustedes puedan subirlo en dado caso que lo terminen, ¿sí? Y se desocupan ya pues de ese problema de el diseño de pavimentos rígidos. Entonces lo pueden ustedes hacerlo otra vez con ASHTO, con la PCA, y pueden, si tienen la oportunidad de descargar el software, pues pueden apoyarse en eso mismo. Bueno, bien, entonces lo dejamos así y nos vemos el
Lunes. A la misma hora, ¿no? Al profe. A las Sale, 5. profe. Ok, nos vemos. Lunes. The recording has stopped.